la necesidad de emigrar a otro lugar por tu condición sexual o de género. Yo por Cecilio entiendo la migración entre el mismo estado. Por una emergencia, ¿no? Muchas veces. Bueno, ya pueden ser la identidad de género, la orientación sexual, para vivir una vida pues, más acorde con tus deseos y tus necesidades. Por una cuestión de empezar a estar bien y ser tú mismo, ¿no? Siempre dentro de, en este caso, quizá dentro de un mismo estado, pero también puede ser desde fuera, pero sí es la condición o la necesidad de mejorar tu propia vida. Pues en mi pueblo, en el rural gallego, socialmente se configuraba como un lugar más conservador. Esto es, no llegaban unas influencias de las grandes ciudades que no fueran desde los medios de comunicación. Había como mucha transmisión intrafamiliar y todos esos valores eran algo mantenido. Entonces, en relación con la comunidad LGTBI, ocurría un efecto paradójico y parecía que había mucha gente que era perteneciente al colectivo, pero existía un amplio silencio. Entonces, la experiencia individual era más complicada. Era una situación muy complicada. En mi caso, claro, nunca estuve en el armario, ¿no? Y la cosa surgió de una forma muy casual, porque me hicieron una pregunta en el patio, es que además me acuerdo mucho del momento, ¿no? De si me gustaba alguien, ¿no? Yo dije el nombre de un niño y a partir de ahí empezó la clase, ¿no? Y eso desbordó en el colegio, ¿no? Yo no soy de Barcelona, soy de un pueblo pequeño, unas 2 horas de aquí. Y empezaron a llamarme marica, que yo ni siquiera sabía que no entendía qué era lo que pasaba, ¿no? En mi casa había como una especie de silencio, ¿no? En torno a eso, como que no pasaba nada, pero sí que no quería ni ir al colegio, ¿no? O estaba muy mal yendo al colegio, eso hacía que estuviera solo todo el rato, ¿no? En el año 90 llegué a Barcelona, pero en aquel momento era una situación muy catastrófica. Tenía rechazo familiar por parte de mi familia y rechazo del pueblo. Entonces yo me sentía muy agobiado. Aparte no había referentes como hay ahora, entonces también era una sensación de soledad, de sentirte diferente, bastante grande. Recuerdo que cuando pasé del colegio de monjas al instituto sí que lloré mucho. Y entré en el instituto donde recuerdo que además el primer día era como, ya, es que evidentemente, el primer día el marica del instituto y pensé, esto no va a mejorar. Y me acuerdo que me empezaron a decir maricón. Entonces, me parecía curioso porque sí que la forma en que lo expresaban era pues punitiva. Y lo curioso a mí me resulta en que yo no sabía cuál era el significado de esa palabra, solo que no quería asociarme con esta por cómo la ejercían. Pero bueno, me enfoqué en estudiar, ¿no? En el tercero o cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, donde ciertamente más o menos mejoró mucho porque hice artes y éramos solo 2 chicos y los 2 chicos éramos homosexuales, ¿no? Y más o menos ahí mejoró la cosa, era un grupo de chicas que te acogía muy bien, siempre han sido nuestras cómplices las chicas, ¿no? Y en el instituto mismo un silencio, ¿no? No pasaba nada, ¿no? Pero sí que entendía que era por una falta de herramientas, ¿no? Y nunca hubo una preocupación y eso sí que lo notas como abandono. A los 10 años ya la gente me insultaba antes de saber lo que era incluso el sexo. Tenían un insulto que era mamá Benita y lo pasaba fatal. Y ni los profesores ni mi familia hacían puñetero caso. Y sí, o sea, pues eso se fue extendiendo durante los años y a medida que eso ocurría y yo pues no sentía como una fuerza para luchar contra ello, simplemente traté de mimetizarme con el entorno. Pero esas violencias, bueno, me ocurrieron a mí como le ocurrieron a otras personas del pueblo y encima se veían, o sea, era un lugar pequeño, el círculo social no era nada amplio. No fue una de tantísimas veces, ¿no? Que te llamen maricón por la calle, ¿no? Y eso te va amedrentando tu autoestima, ¿no? Pero sí recuerdo el girarme y el decir, sí, ¿y qué? ¿Tienes algún problema? Y el bloqueo de eso
me abrió como un campo de posibilidades muy fuerte por decir, claro, pues bueno, tú me estás insultando, yo asumo mi insulto y me construí a partir de ahí, que después con el tiempo no vi, ostras, aprendí que era la práctica queer y me di cuenta de que al final era eso, ¿no? Era una cuestión de supervivencia, reconstruir tu autoestima o no construirla a partir de esa humillación constante, no solo en el marco escolar, sino en el marco del pueblo. Yo en el pueblo era el marica, tal cual, ¿no? Y así construí mi propia identidad como identidad marica o maricón, ¿no? Y sí que recuerdo que tenía mucha preocupación del si eso le llegaría a mi familia se preocuparía, ¿no? La relación con mi familia era muy turbulenta, de un rechazo total, podemos decir de discusiones diarias, y aquello era insufrible. Con el pueblo igual, quiero decir que salvo 2 o 3 personas nadie me hablaba, ni me dirigía la palabra, ni nada. Y si me la dirigía era para insultarme. Es como remitirse otra vez a ese lugar donde todo el mundo se conoce, entonces cualquier actividad que ejerzas puede explotar, ¿no? En forma de cotilleo, en forma de discriminaciones, en muchas cuestiones. Yo sabía que no era capaz de romper con mi madre y nunca rompí la relación. Tenemos que pensar que son producto del franquismo. Ella nació en el 40, todo lo que es el franquismo, y esa educación me la transmitió. Llega un momento en que entras, no sé cómo decir, en una fase de perdón hacia tus padres, ¿no? Y entonces consigues entenderlos porque pasan estas cosas. Ay, cuando salió del armario, mi aita me dijo, bueno, está bien, pero tú no lo cuentes, ¿no? Es otra vez el que dirán. Y yo creo que eso lo tengo interiorizado, por eso a mí me cuesta. No es una cuestión casi de autoprotección, sino de protección de las personas que te rodean y no quieres perder una vinculación o no quieres que en cierta medida ellas pues pierdan otros vínculos o que sean afectados por esta realidad que es la tuya, ¿no? Que es un poco estúpido porque, vamos, somos personas, tenemos derechos que no nos los pueden quitar porque los derechos son en sí mismos, no es algo que se dé ni se quite, ¿no? Y lo que motivó que viniese a Barcelona pues fue todo el acoso y lo mal que me sentía yo. Y yo sabía que tenía que marcharme de allí. Lo que pasa es que al mismo tiempo también fue una muerte social, porque dejas allá amigos y te cuesta mucho venir. No es una decisión que se tome fácilmente, cuesta mucho. Yo vine por obligación, no por devoción, por así decirlo. Incluso mi futuro económico era mejor allí, pero preferí más que nada ser yo, sobre todo ser yo. Llegué aquí para hacer un máster de investigación y producción artística. Y antes de ello, pues estudié en Bilbao y estudié en Lisboa. Y no me lo planteé Barcelona específicamente como un lugar al que acudir para poder vivir libremente mi sexualidad, por ejemplo. Se motivó por la circunstancia del máster. Pero sí que he de decir que era una de mis primeras opciones porque era consciente de que la amplitud aquí era enorme, ¿no? O sea, a partir de un lugar en el que se es señalizado y por lo que puedes generar una barrera o esconderte en cierta medida a llegar a una metrópolis en el que todas estas cosas se disuelven, y sobre todo en Barcelona, cuando tienes unas referencias tanto de personas por la calle como simbologías, incluso unos apoyos institucionales muy diversos que van tanto desde el ámbito médico como al ámbito universitario. No lo valoré por una causa de una emergencia pura de necesito irme allí, pero vamos que estoy encantado. Pensaba durante muchos años, debe haber una vida mejor, o sea, tengo que estar en un lugar donde, existir un lugar donde yo pueda estar mejor, porque yo no estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Por lo que me gusta, ¿no? Por una cuestión sexual, ¿no? Y sí que pensaba que tendría que haber un lugar mejor. Pensé en muchos lugares, sí que nunca en ciudades, en pueblos pequeños, ¿no? Y Barcelona fue la primera opción. Y recuerdo además que era con la excusa de venir a estudiar a Barcelona, ¿no?
que evidentemente quería estudiar también, ¿no? Pero sí que la necesidad de irme del pueblo, la excusa era estudiar fuera, ¿no? Y acuerdo que cuando acabé la carrera, ¿no? Empecé un máster y era como, no, es que debo estar en Barcelona porque estoy estudiando allí. Hasta que años después me di cuenta de, no, es que yo no quiero volver, deja de ponerte excusas de vives en Barcelona porque estudias en Barcelona, vives en Barcelona porque has ido huyendo de tu país, huyendo, o sea, te has ido realmente, ¿no? Te has ido realmente por un acoso, una humillación constante, y la excusa de vivir en Barcelona o de venir a Barcelona no era estudiar, era otro. El estudio era un complemento, era la excusa, era el intentar ser feliz. Es que no tiene más que eso. Bueno, mira, lo primero que recuerdo y lo que más me gustó era el anonimato. O sea, pasar anónimo en Barcelona, para mí eso fue una liberación, porque yo, mi pueblo no era anónimo, era centro de miradas, que aunque no te dijeran nada, lo decían todo. Entonces, eso es lo que más marcado tengo. Y además es que cargas ahí una mochila que te cuesta mucho deshacerte de la mochila esta. Pero yo me he refugiado en el anonimato, a mí me encanta esto. Y no es bonito, o sea, no es bueno, ¿no? Pero es el lugar que he encontrado. Sí que recuerdo el hecho de bajar de Sants, del tren, y de salir fuera y decir, aquí empieza mi vida. Y esto a mí me tocó muy fuerte, porque no... Pensé, hostia, 18 años, ¿no? Y wow, has llegado hasta aquí, porque también mi familia, procedo de una familia muy humilde, ¿no? De hecho, cuando viví en Barcelona me tuve que buscar la manera de poder vivir en Barcelona. Y me fui a vivir a casa en un programa que se llamaba Viure i Conviure, y me fui a vivir a casa de un señor del Opus Dei, y lo estuve cuidando durante un año. Le ponía las inyecciones de penicilina, lo acompañaba a misa, ¿no? Y pensaba, cualquier cosa es mejor que estar allí. Y sí que recuerdo, yo ya sabía que iba a casa de este señor, me hizo una entrevista, ¿no? Evidentemente, otra vez tener que estar callado, ¿no? Pero en la universidad era feliz, era mi vida, ¿no? Pero sí que recuerdo la sensación de salir de Sants. Es que cada vez que voy a Sants, además, me acuerdo mucho de ese momento del, ahora empieza mi vida empieza aquí. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, mi primer recuerdo de Barcelona es estar en el Tinder los primeros días, hice un match y el chaval con el que hice match pues me llevó en coche al Tibidabo. Yo dije, qué fantasía, ¿no? El mariconeo de repente me lleva a la cima de Barcelona y veo como todo a mis pies. Y eso me hizo mucha gracia. Eran experiencias que anteriormente pues no las tenía. Entonces me supuso como un eje de acción, ¿no? Poder tirar por ahí y descubrir situaciones que previamente no había experimentado. Bueno, mira, en mi caso es que venía tan agobiado de allá, y a pesar de que te he dicho lo de la muerte social, venirme para Barcelona, pues supuso poder ser yo, sobre todo diría poder ser yo. La vida en Barcelona yo creo que no es fácil para mí ni para nadie, pero bueno, pues sí supuso una liberación. La adaptación a estos lugares de representación, que sean más o menos hegemónicos o underground, sí que me generó un poco un choque al principio, no malo, pero un poco de shock al empezar a interiorizar las cosas. Y me acuerdo de caminar, por ejemplo, por el Gaixample y me generaba un respeto, ¿no? Porque desde el desconocimiento me sentía, en cierta medida, alejado, aunque sea parte de toda esta situación. No hubo adaptación, de hecho yo creo que la adaptación fue en mi pueblo. Aquí, bueno, los funcionamientos de la ciudad, la cosa que se hace más grande, lo del metro, era como muy complejo, ¿no? Y tal. Fue dura la adaptación económica, eso sí fue dura porque sin recursos, ¿no? Entonces yo tenía como que compaginarlo tenía una beca en la universidad, pero también tenía que compaginarlo con muchos trabajos, ¿no? Creo que he pasado por un trabajo donde muchas de las personas que venimos de unas familias con pocos recursos y siendo hombres maricas hemos pasado, se puede leer entre líneas perfectamente a lo que me refiero, es fácil y rápido, pero es que no recuerdo de una adaptación, no recuerdo en el momento de me está costando mucho adaptarme, porque como ya venía de una situación tan difícil, cualquier cosa era sencilla aquí.
Lo que se refiere a poder tener una vida, bueno, sentimental, más o menos satisfactoria, sí que fue por un alivio. Aunque date cuenta que en aquellos años no teníamos referentes, no tenía nada, yo no tenía discotecas, no tenía absolutamente nada. Lo que había parques, y entonces te ibas a los parques, y hablo de Santiago de Compostela, y te ibas a hacer la carrera, se decía hacer la carrera, lo que actualmente es el cruising. Al final, lo que decía antes del proceso de adaptación al ser marica, ¿no? Es muy curioso, porque a medida que vas descubriendo cosas, vas también autoconstruyéndote. Sí que ha sido un proceso que he tenido que pasar por varias fases, ¿no? Desde, bueno, centrarte en la facultad, no sé qué, pero sí que después empecé a trabajar en el mundo gay, ¿no? Donde hubo una acogida muy guay y tuve una familia muy bonita. Yo no sabía lo que era una sauna, no tenía ni idea de qué era el cruising. Yo perdí mi virginidad muy tarde por miedo. Y sí que ahí empecé a tomar conciencia y seguridad de quién era yo y de quién quería ser yo y encontrar esa comunidad que no había tenido en la facultad, ¿no? Sí que había tenido mis amigas, ¿no? Y un grupito precioso con el que sigo manteniendo relación, pero sí que es verdad que mis preocupaciones no eran las suyas y yo no tenía con quién hablar, ¿no? Y sí que evidentemente de vez en cuando como que me iba encontrando personas, ¿no? Pero no tenía una relación fija, ¿no? Y sí que de la forma más absurda y casual empecé a trabajar en un ambiente, en un garito gay, sin saber ni siquiera que había un barrio gay en Barcelona, y fue una de las etapas, yo diría que la más maravillosa de mi vida. De verdad, estuve unos años que es que lo recuerdo con mucho amor, esos años, los recuerdo con mucho amor. Mi vida no se reduce a que no me vean la pluma, o yo qué sé, no sé, o tener un crush y no poder ni hablar con esa persona por miedo a repercusiones. Mi vida en Barcelona ahora es muy bonita, a pesar de que tiene cosas un poco chunguereles, pero yo, por ejemplo, he aceptado mi identidad marica y encima me parece muy chula, como, joder, ejercerlo desde ese lugar, ¿no? Como ya no es una condición o unas palabras que me definen, sino ya es una toma de posición, y eso me lo ha dado la diversidad que existe en esta metrópolis. Un día estaba mirando, claro, ahora el ayuntamiento de mi pueblo tiene Instagram, ¿no? Es como estamos en el progreso, ¿no? Es bastante alucinante. Y recuerdo que para el Día del Orgullo, no sé por qué se me ocurrió mirar el ayuntamiento de mi pueblo y habían colgado una bandera y tal. Y pensé, o sea, está muy bien, ¿no? que una institución pública quiera colgar la bandera, pero lo único que están haciendo es lavar la cara, ¿no? Lavar la cara de toda esa homofobia estructural. Yo no veo que hayan cambiado mucho las cosas. Lo que pasa es que también es una percepción. Pero bueno, lo que sí noto es que la última vez pues estaba colgada la bandera LGTBI en el ayuntamiento, además una bandera enorme. Y sí que recuerdo que hace pocos años, esta persona, una de las personas que era día tras día una humillación constante, que es que además la veía y me ponía a temblar, porque era una chica, no era un chico, me escribió un correo y me dijo: hola Daniel, ¿qué tal? He encontrado tu correo, tal cual, si es que quieres, que estamos organizando una cena de exalumnos. Y el hecho de escribir el correo destilaba el propio correo, ¿no? De, bueno, no sé qué, los que fuimos al colegio juntos, tal. Como que lo que pasó eran cosas de niños. No eran cosas de niño, tú me jodiste la infancia. Y si quieres que vaya ahí, me vas a tener que pedir disculpas. Y no por orgullo, sino porque simplemente tiene que haber una reparación. Y esa reparación no pasa por poner una bandera en un ayuntamiento de pueblo, pasa por otras cosas. Pero sí que las instituciones y la sociedad en general debe hacer un ejercicio de reparación. Estás reconociendo lo que has hecho, no pasa nada, no voy a responder como tú lo hiciste, pero sí lo necesito. Y para mí que las instituciones públicas se disculparan sería muy importante. Yo creo que, sobre todo en un tiempo contemporáneo, con las nuevas generaciones, sí que ha habido un cambio bastante fuerte, porque vas al pueblo y, bueno, aparte de que conoces a todo el mundo, sí que ves que hay gente que
pues que le da más igual, ¿no? Poder ejercer su ser, ¿no? Y ya no se reduce tanto al que dirán, sino que hay personas que sí están ejerciendo una toma de poder, de realidad allí, y bueno, eso es puro activismo. Hay gente muy potente ahora en lo rural que está activando cosas muy chulas, y esa gente es la más luchona. El exilio puede ser una emergencia o una necesidad, o puede ser también un... Yo no me veía capaz de establecer esta lucha desde mi pueblo. Y aún a día de hoy hay cositas que me dan un poco de pavor. Desde la actualidad, si alguien está en esa situación es que no está solo o sola, que hay mucha gente y que se busque su espacio y que la comunidad siempre le vamos a abrir los brazos, venga como venga, ¿no? Y que busque una red de apoyo. Para mí eso es muy importante, es lo que a mí me ha hecho sobrevivir a muchos niveles, ¿no? Buscar una red de apoyo. Yo creo que no sufrir tanto. Muchas veces la mayor parte de la carga que podemos tener encima es de nosotros mismos. Cuando existen unos miedos, parece que se conforman como atmósfera, ¿no? Y casi que hay que cogerlos y sacarlos de ahí y extirparlos, porque lo que me parece triste es esperar hasta los 20 y pico años para poder empezar a vivir más libremente, ¿no? Y a tener como unas experiencias que realmente van a ser transformadoras en la vida de cada uno. Las situaciones no son para siempre y yo creo que de la mayoría de las cosas, no de todas, pero de la mayoría de las cosas en la vida se sale y llega su momento, buscarse otra persona con la que puedas compartir. Es muy importante poder compartir. Acudir a asociaciones, acudir a grupos sociales, gente que te pueda ayudar y sobre todo establecer redes. Yo creo que lo más importante es establecer redes y no vivir esta realidad desde la individualidad y desde el anonimato, simplemente poder activar más cosas, que no haya tanto silencio, porque que haya silencio en un 2023 es súper triste. No tenía mucha más elección si querías ser feliz y si quería estar bien. Sí, he hecho una muy buena elección yéndome. Sí que es verdad que el hecho de irme me ha apartado de alguna manera de mi familia, no los veo tanto como quisiera, pero no sé si hubiera tenido otra opción tampoco. Hay mucha gente que se suicida por estar en esta situación. Yo no sé si lo hubiera hecho, pero sí que no hubiera acabado bien. La cosa no hubiera acabado bien, te lo puedo garantizar. No creo para nada que sea un error. Es que ni mucho menos, como ni venir a Barcelona, ni adentrarte en el colectivo LGTBI. El hecho de venirme para aquí, porque también supuso desprenderme de muchos prejuicios míos en torno a la homosexualidad. Yo qué sé, era de todo, era pecado, era enfermedad, y todo eso pues ha quedado atrás en mi vida. Y claro, si estas cosas no las tienes claras, en otros campos de tu vida te cuesta avanzar. O sea, le puedes poner muchos peros a Barcelona, pero sin duda Barcelona es una ciudad de acogida. Luego, pues una cosa que a mí me interesa mucho es el movimiento asociativo. Tiene un movimiento asociativo muy grande en el que te puedes desenvolver. Tienes multitud de sitios a donde ir y pasarlo bien. Y también lo que me gusta mucho es la variedad que existe dentro del ambiente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vivía en otros lugares que no fueran Barcelona, no me daba cuenta de las necesidades que tenía, ¿no? Creo que es algo que se descubre también, porque desde el desconocimiento es muy difícil generar un imaginario imposible. Me di cuenta de la carencia que tuve en las relaciones sexoafectivas y en mi desarrollo emocional y identitario marica. ¿Quién no se ha creído, qué persona no, qué marica, qué bollo, qué trans, no se ha creído que era una mierda en su vida? ¿Quién no se lo ha creído? Y construir una identidad a partir de eso y negar eso todo el rato a partir de que te están machacando día tras día es súper complicado. Por eso el anonimato es tan importante para nosotras, ¿no? Es como, empiezo de cero, ya no soy ese que era, en el que he tenido que luchar tanto por no serlo, sino que es un punto de inflexión. Y en eso creo que todas estamos en el mismo punto.